Somos la suma de nuestra experiencia y conocimiento, ese camino que todos transitamos llamado vida, donde venimos a aprender y a transformarnos. Soy Héctor Pardo y esta es mi historia. Al avanzar en compartir con cada uno de ustedes parte de la historia en lo que Dios ha provisto en mi vida, les hará recordar a cada uno de ustedes que no somos un accidente en la vida. Dios tiene contados nuestros días y nosotros somos inmortales hasta que cumplamos el propósito de Dios. Cosas que tú y yo no entendemos, pero que a los que aman a Dios, sabiendo que Él nos amó primero a nosotros, todas las cosas nos ayudan para bien. Transcurría el año de 1952, la violencia arreciaba en Colombia. Cada día era más difícil. Hoy lo que vemos es algo similar, pero en ese tiempo era muy particular lo que estaba pasando. La violencia de los años 50, toda esa década fue bastante difícil, que todavía estamos recibiendo las consecuencias de ello, de lo que se sembró en ese tiempo, porque lo que uno siembra también lo va a cosechar. Bueno, el año 1952, como dije, tenía 12 años de edad, había aprendido la sastrería y estaba terminando un saco con la cual en la sastrería producíamos, y yo era uno de los obreros que trabajaba y no solamente dirigía la sastrería, sino que era uno de los obreros que también trabajaba, así que no solamente daba órdenes, yo también era modelo en el trabajo. Estaba trabajando como a las 10 de la mañana, de repente un disparo, un golpe sonó muy duro, pasó algo frente a donde yo estaba, no sé qué era, como un zumbido, todo extraño, y de repente al otro lado de la calle, la gente comenzó a reunirse y pregunté qué había pasado, me acerqué a ver. Y el gerente de la caja agraria que estaba frente a la sastrería había recibido un disparo por espalda. ¿De dónde salió el disparo? No sé. Vino la autoridad, vino el Servicio de Inteligencia Colombiana, el SIC, en ese tiempo, para investigar. Y lo primero que hicieron después de que investigaron allá fue ir donde estábamos nosotros, estaba la sastrería, porque ya nos tenían entre ojos. Y preguntaron dónde estaba mi padre, dónde estaba Sergio, y le dijeron que no estaba porque él había salido a hacer una diligencia, no recuerdo que había salido, pero yo solamente estaba trabajando con otros obreros allí y también con mi madre, que estábamos en la sastrería. Entraron y comenzaron a investigar por todas partes, entraron sin pedir permiso, sin pedir autorización de los jueces, nada, sino que requisaron todo, no encontraron nada. Entonces me llamaron a mí, que estaba el más pequeño, y me dijeron, tu padre fue el que disparó a este hombre de la caja agraria, a este doctor. Realmente yo le dije, no, mi padre no está, ¿cómo iba a disparar si no está presente? Entonces, pero alguien de aquí disparó, salió ese disparo, ya sabemos que salió ese disparo de aquí, y ya las personas que son testigos, dijeron ellos mintiendo, han confesado que de aquí se disparó y vieron cuando a una persona aquí disparó. Yo le dije, no, nadie aquí ha disparado, estábamos trabajando todos. Me tomaron de la mano, me arrastraron hacia el otro lado de la calle, estaba el carro de la policía del SIC, y me metieron directamente a la patrulla. Me llevaron, el sitio del SIC no quedaba muy lejos de la casa. En 5 minutos ya estábamos allá. Me bajaron y me empezaron a hacer una investigación, que yo tenía que confesar quién había sido, que había sido mi padre, que lo habíamos escondido, y no recuerdo cuántas cosas más decían, mintiendo porque no era cierto. Pero ellos decían, ya confesaron y usted sabe bien quién fue, y si no confiesa, va a sufrir las consecuencias. Vamos a meterlo a la alberca. La alberca era un sitio que tenían en el patio del SIC, llevaban los presos, y estaba lleno de agua, y metían a las personas que estaban presas, las metían desnudas, sin ropa, a la alberca, y después ponían cables eléctricos para hacerles un choque. Era terrible la situación.
y usted va a ir a pasar allá a la alberca. Y me llevaron al patio y me decían, pero tiene la oportunidad de confesar, y lo libramos de la alberca. Realmente pues yo no tenía que decir, yo no tengo nada que decirles, señores. Mi padre no fue, ninguno de la sastrería fue, estábamos todos trabajando. Bueno, en fin, por fin me llevaron al fondo y me metieron en una celda con 18 más que estaban presos. Cuando yo miré las personas, mujeres, niños, personas adultas, acusadas de ser miembros de la chusma, como lo llamaban en ese tiempo, que era la guerrilla liberal, pero lo llamaban la chusma, los cachiporros, algo por el estilo, palabras nos decían. Y yo miré en los que estaba presente, yo había visto uno de ellos que estaba en lo que se llamaba la mina de Yesocal, cerca de Ibagué, entre Ibagué y Rovira, Tolima, con el cual yo había estado en otros tiempos llevando la ropa, hablando con Leonidas Borja, el Lobo, y con otros guerrilleros, y sabía que era de allá. Y claro, él me vio, me reconoció, yo pues no sabía su nombre, pero todos estaban ahí angustiados, llorando, porque sabían lo que podía pasar con ellos a cualquier momento. Pasó el día, ya eran las 4 de la tarde, cuando yo de repente, una vez que cerraban a las 4 de la tarde, cerraban y no, nadie salía. Una vez que estaba dentro, nadie salía. Oí una voz un poco hacia afuera, lejos, diciendo, suelten a mi hijo, sáquenlo que ustedes lo van a matar, métanme a mí, pero suéltenme a mi hijo. Y un escándalo afuera, yo no sabía quién era. Conocí la voz que era mi padre. Entonces un señor se acercó y le dijo, señor Pardo, ¿qué le pasa? Alcancé a oír las voces. Le dijo, no, que mi hijo está preso y lo van a matar porque yo sé que ustedes son unos asesinos. Y el señor le dijo a mi papá, a mi padre, señor Pardo, quédese callado. ¿Cómo se llama su hijo? Héctor. Dijo, quédese callado, aquí tranquilo. Lo habían sentado, lo habían hecho entrar a una de las oficinas, que se alcanzaba a oír todo, porque las puertas eran de metal, pero con rejas que se oía todo lo que se hablaban afuera. El asunto es que el hombre se acercó a la celda donde me encontraba, ya eran las 4:30 de la tarde, y dijo, Héctor Pardo, sí señor, aquí estoy, le dije. Me dijo, abrió la puerta y me dijo, sígame. Y yo me fui detrás de él, no pude despedirme de nadie porque todos estaban angustiados allá. Pasé por el lado de mi amigo o de la persona que conocía en la mina de Yesocal, de la parte de la guerrilla, y no pude ni despedirme, solamente pasé. Pero yo pensé que me iban ahora sí a meter a la alberca para castigarme, para que confesara. Pero para sorpresa pasé por el lado de la alberca y no pasó nada. El señor me llevó a la oficina, ahí estaba mi papá, le dijo, oh, señor Pardo, aquí está su hijo, váyanse, pero no diga nada. Él se fijó bien que no a nadie más, que él estuviera solo. Nos abrió la puerta de la calle y salimos. Mi papá iba caminando con la muleta porque había perdido la pierna y con un bastón. Así que en ese tiempo había una costumbre. A los presos muchas veces los dejaban libres, pero por detrás les disparaban porque era fuga de presos. Era parte de la situación que tenían. Era terrible pensar lo que podía suceder. Y pensé que nos iban a aplicar la fuga de presos y nos iban a disparar en la espalda. Pero comenzamos a caminar hacia afuera. Yo podía correr, pero mi padre no. Entonces yo estaba caminando con él y mirábamos hacia atrás y nada. Llegamos a la casa después de caminar un buen rato. Y sorprendidos, mi mamá se sorprendió que mi papá llegó conmigo ahí, que nos habían soltado. Y mi papá le contó a mi madre que un señor del SIC lo había llamado, le había preguntado por mi nombre, en fin, le contó la historia. Y nos quedamos sorprendidos. Bueno, ¿quién será ese tipo? Pensó mi papá y mi mamá. Yo de 12 años pues no tenía mucha conciencia de lo que estaba pasando, aunque sabía lo que podía pasar conmigo, pero pues no entendía exactamente, estaba confundido, porque éramos inocentes completamente y no podía dar ninguna explicación. Al tercer día, cuando eran como las 12 del día o 2 de la tarde, algo así, alrededor del mediodía, el hombre llegó a la sastrería, el que me había soltado, y dijo, señor Pardo, ¿cómo está?
Entró a la sastrería, mi papá lo vio y dijo, hola, muchas gracias por lo que hiciste, el favor que hiciste con mi hijo de soltarlo. ¿Por qué no nos tomamos una cerveza? Entonces dijo, claro que sí. Entonces mi padre dijo, vamos enfrente que hay una tienda cerca de la Caja Agraria. Llegamos allá a ese lugar, pero antes mi padre se reunió con mi mamá, le dijo, deme plata. Él le decía, mi hija, deme plata porque este señor viene a cobrarnos el favor que hizo, dijo. Y mi mamá sacó de los ahorros que había, le entregó, le dijo, mi hijo, págale lo que sea porque nos hizo un gran favor. En fin, pasamos al otro lado, ya y nos sentamos, ellos pidieron una cerveza, yo pedí una gaseosa, en ese tiempo ya estaba la Cola Sol de Girardot que se vendía allá, a mí me gustaba mucho la Cola Sol. Entonces mi papá le dijo, mira, yo realmente estoy muy agradecido por lo que hiciste con mi hijo de soltarlo de la prisión, ¿no? Porque la verdad yo sé que las personas que entran, por lo que tengo entendido, no salen vivas al otro día. Y si mi hijo está vivo fue por tu apoyo, realmente. Y él lo miró y le dijo a mi papá, ¿cuánto te debo por el favor que nos hizo? Porque se pensaba eso, que venía a cobrar la recompensa. El hombre lo mira y le dice, señor Pardo, no me debes nada, yo le debo a usted. Claro, yo de chico escuchando eso no entendía por qué por qué le debía a mi papá si apenas lo veían hasta ese momento. Mi papá no se recordaba de nada. Le digo, antes de contarte quién soy yo, déjeme decirte que los 18 que estaban en esa cárcel, los 17 que quedaron, porque 18 era con su hijo, todos fueron asesinados esa noche. Fueron llevados al río Conveima y ahí en una parte alta los ponían de espaldas y les esperaban. Y la gente caía al río creciente y murieron todos. Los 17 que quedaron, el único que quedó vivo fue su hijo. Le dijo, pero ahora quiero decirte quién soy. ¿Usted se acuerda de 1940, algo así, le dijo la fecha? Le dijo que tú recogiste a un joven que tenía como unos 6, 7 años, algo así. Lo recogiste que estaba en la calle, que tenía hambre, que estaba desnutrido y demás. Y lo llevaste, tuviste compasión de él, lo llevaste para tu casa cuando tu esposa estaba embarazada y ya iba a tener el hijo, que creo que es Héctor, el que nació en 1940, ¿verdad? Papá le dijo, sí, él nació. Y me acuerdo del muchacho, pero él se fue, estuvo un tiempo con nosotros, pero se fue de la casa y nunca supimos nada más qué había pasado con él, dónde había ido. Entonces el hombre le dijo, mira, señor Pardo, yo soy ese hijo que tú recogiste, que después por ingratitud yo me fui de tu casa, pero nunca olvido la verdad que me hubieras recogido en tu casa, me hubieras ayudado, me hubieras alimentado, hubieras rescatado una vida que no tenga ninguna esperanza. Te debo mucho, señor Pardo. Yo soy esa persona. Y ese encuentro fue maravilloso. Se abrazaron con mi padre, volví a ver al hijo que se había perdido, a un hijo adoptado, aunque no era con papeles, pero adoptado. Entonces pasaron a la sastrería, hablaron con mi mamá se recordó de él. Eso fue un tiempo de fiesta muy especial. Realmente, pensar en todo esto que me ha acontecido en la vida, y muy particularmente, le doy gracias a Dios, porque estoy vivo por la gracia de Dios. Esa fue una de las tantas veces que estuve al borde de la muerte. Y cuando ya no tenía ninguna esperanza, de una manera prodigiosa, de una manera sobrenatural, no sé cómo decirlo, Dios aparece en escena, busca algo que había pasado hacía mucho tiempo y lo trae en el momento oportuno cuando ya tenía que partir a la eternidad. Realmente fue un tiempo muy especial. Tuvimos muchas reuniones con él en el camino. Él nos visitaba mucho a la sastrería. Se volvió un gran amigo, aunque era un agente del SIC, del Servicio de Inteligencia Colombiano, que era de los enemigos de la guerrilla. Pero mire cómo Dios es maravilloso, cómo pone a un joven que mi papá rescató de su niñez, que ahora estaba al otro extremo en la política del país, y mi papá al otro lado, y ese es el que, por lo que mi papá hizo,
me recompensó a mí. Realmente, hermanos, yo recuerdo un pasaje de la Escritura que dice, echa tu pan sobre las aguas, que después de mucho tiempo lo hallarás. La verdad es que lo que uno hace por otra persona, realmente tarde o temprano lo que uno siembra va a cosechar. Papá sembró misericordia, sembró compasión, lo libró a él también. Pero sobre todo yo fui el efecto directo de esa siembra que mi padre hizo. Hermanos, no dejen de hacer el bien. No importa quién sea, no importa que después les paguen mal. Hagan siempre el bien, o mejor, hagamos siempre el bien, no importa a quién se lo hagamos. Siempre hagamos el bien. Que el Señor, lo que hacemos por uno de esos pequeñitos, le agrada al Señor, como dice, yo entiendo un poco mejor la palabra cuando dice, porque tuve hambre y me diste de comer, desnudo me cubriste, enfermo me visitaste, en la cárcel veniste a verme, es decir, abandonado y me serviste. Dice el Señor que esas personas le dijeron, ¿y cuándo te vimos en semejante condición y te ayudamos? Y Él le responderá diciendo, por cuánto lo hiciste a uno de esos pequeñitos, a mí lo hiciste. Recuerda, siempre que hacemos el bien, pensemos en que es Dios quien nos permite esa persona para servirle. Amemos a nuestro prójimo como Dios lo ha dado. Recuerda el gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Siempre ama, sin preguntar si te van a hacer bien. Hazlo como para el Señor, que el Señor no dejará sin recompensa a cualquiera que dé un vaso de agua a esos que confían que Dios creó, que son hechos a su imagen y semejanza y que quiere rescatar a cualquier momento. Hermanos, es tanto lo que tengo que decir, pensar. Yo me imagino que muchos de ustedes pueden estar pensando momentos difíciles en su vida, que de alguna manera algo pasó y hoy están vivos porque Dios los rescató de esa situación. La providencia divina es incalculable. Así que, hermanos, démosle gracias a Dios por su infinito amor. Y hasta la próxima les seguiré contando más de lo que ha pasado en mi vida y en la vida de otras personas. Bendiciones.